yo ahí pensé, me acuerdo que hice un clic y dije, hay dos tipos de personas, las que ven documentales y las que los hacen. Cuando tú necesitas ayuda externa, de agentes forestales, de biólogos, de tal, les cuentas que vas a grabar el águila imperial, se piensan que llegas allí un día con el campo, montas, te pones a rodar y ya está. Cuando tienes que grabar comportamiento, igual se te van. O sea, para grabar una secuencia de imperial en el nido o no sé qué, pues te tiras un mes metido en un high. Claro, cuando lo ves la primera vez te genera mucha emoción, pero luego es verdad que lo normalizas. Y luego cuando estás trabajando, no estás ahí. O sea, yo no soy consciente de que tengo el animal delante, porque yo estoy pensando el foco en el ojo, si va a venir hacia cámara, porque todo se hace con foco manual. Eso que quieres grabar, ese comportamiento concreto, lo hago muchas veces, porque ahí yo casi siempre, o en el 90% de las veces, cuando he ido a grabar, estoy yo solo con la cámara. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, y hoy estamos con Jorge Borges. Para mí esta es una de las entrevistas que más ganas tenía de grabar. Ha habido una historia muy bonita entre cómo nos conocimos y todo, y la verdad es que me hacía muchísima ilusión. Es mutuo, ¿eh? No. Es mutuo, vamos, había ganas. Y hoy encima que conseguimos ponernos a grabar, es muy probable que tengamos que cambiar el escenario porque está empezando a llover. Vamos a cruzar los dedos para que no pase. Habrá que aguantar hasta el final, aunque llueva aquí. Si no es por nosotros, es por las cámaras, que valen más que nosotros. Voy a dejar que se presente él un poquito y nos hable un poquito de él, y ahora ya entramos en materia. Qué buena presentación, qué bonito. Pues a ver, soy Jorge Borges y soy principalmente cámara de naturaleza, entre muchas cosas. Tú ya nos conocemos y voy a estar todo el rato recurriendo a decir, ya me conoces, pero es verdad que no me gusta definirme. No me gusta el decir, bueno, pues yo soy esto y ya estás aquí encajonado, etiquetado con tu tal. Entonces, bueno, pues dentro de un montón de cosas, de hacer un montón de deportes de montaña, o de haber sido cámara de deportes de aventura, ahora mismo, profesionalmente, lo que más centrado estoy es en rodajes de naturaleza, puro y duro, para cine o para plataformas, y es un poco donde se centra, donde mejor me puedo definir como profesional. ¿Cómo empieza primero a picarte el gusanillo, ¿no? Imagino, porque esto creo que es un trabajo bastante vocacional, sí. Te tiene que gustar muy mucho, pero ¿cómo ese Jorge joven, cómo empieza a picarle el gusanillo? Pues mira, esto empieza, yo creo que nos pasa a muchos los que nos gusta el campo, y esto empieza desde muy pequeño. Desde que tengo yo recuerdos, cogiendo una cajita y metiendo bichos y observando, y el contacto ese con la naturaleza. Y además yo creo que el no haber tenido el campo cerca nunca te hace de pequeño, pues tienes como pequeñas dosis cuando sales con tus padres o sales, tienes como pequeñas dosis que hacen que te vuelvas adicto, ¿sabes? Como no lo tienes tan al alcance de la mano y no lo tienes, pues tienes siempre esa necesidad de querer ir al campo, y eso va creciendo. Ha ido como una curva creciente desde que tengo uso de razón, hasta que llegó un momento en el que dije, o te profesionalizas en algo de esto, o al final pierdes el contacto. Y más o menos en la adolescencia pues me llegó ese enamoramiento de las cámaras y de la fotografía, y de llevarme algo a casa después de haber estado todo el día en el campo. Vi que a través de la cámara pues se estudia mucho mejor a los animales, estás pendiente, estás grabando, estás... bueno, pues eso, la cámara te da otras herramientas que envuelven a la... Yo creo que está pasando lo que no tendría que pasar. Iba a pasar. Y vamos a cambiar de escenario, pero me quedo con lo que ha dicho. Y vamos a hacer así, y nos cambiamos en un momento y... Pues efectivamente, como os habíamos anticipado, nos hemos tenido que cambiar de sitio porque justo nos ha empezado a llover. Y entonces... ¿Tú ya de pequeño sabías que querías ser lo típico? ¿Habrás pasado por querer ser bombero, policía, o directamente sabías...? Fíjate, es curioso, ni futbolista, ni astronauta... Nada, ¿no? O sea... ¿Qué va? ¿Tenías claro que algo relacionado con la naturaleza, claro, o directamente ya...? Cuando eres muy pequeño realmente no sabes, lo que quieres es estar en el campo, y estás siempre en contacto, porque al final es cada rato libre que yo tenía, tirar al campo, y casi siempre pues de viajes norte de montaña y todo esto. Tuve una época que empecé a hacer muchos deportes de montaña, pero siempre tenía como un ojo puesto en naturaleza. De hecho, yo cuando me iba con colegas a escalar era un coñazo, porque en la aproximación pues igual veía una mariposa y me tenía que quedar 15 minutos ahí viendo la mariposa, o veía no sé qué, entonces siempre he tenido como un ojo puesto ahí, y llegó un momento en el que dije, si quiero seguir teniendo este contacto tan directo, tan diario, tengo que monetizar esto de alguna manera, tengo eso, que sea rentable y que
y poder dedicarme a eso a diario. Y había muchas opciones, o sea, siempre pues ser guía de montaña, ahí se abrieron, pues ser biólogo de campo, se abrieron muchas opciones, y sí que es verdad que con 17 más o menos me compré la primera cámara, y claro, me di cuenta que a través de la cámara pues aportaba todo eso que comentaba, de un montón de extras. Es un universo lo que hay alrededor, porque no solo estás grabando un bicho, entiendes el entorno, entiendes el ecosistema, luego para conseguir la toma o la fotografía que quieres, pues tienes que estar mucho tiempo observando. Ahí ahora entramos en toda la materia. Entonces, pues bueno, ahí conseguí meter todo el tema de cámaras, y a partir de ahí di el salto a profesionalizarme, dirigido principalmente a deportes. Yo hice una productora que hacía publis para marcas de escalada, de esquí, de parapente, de buceo, de cualquier cosa que fuera un poquito así de outdoor, y ahí empecé a monetizar. Pero siempre tenía la espinita esa de naturaleza, de hacer. Yo de hecho pensaba, cuando ahorre, haré mi documental, porque no veía la manera de conseguir pasta para hacer tu propio documental, o cómo se vende un producto para... Claro, y encima, o sea, yo ahora mismo te considero como, por así decirlo, un visionario, porque cuando tú empiezas, bueno, eres joven, pero no estaba todavía a lo mejor como tan normalizado ni redes sociales. No había. Ahí en esa época teníamos el Messenger, a lo mejor puede ser, o el chat de Terra o algo así. Que no somos tan viejos, tío. Sí, yo sí. Yo sí. Pero pero no bueno, había como redes que... sociales, no había redes sociales, ni había dónde fijarse, ni había nada. Yo Claro. tenía las cintas VHS de Joaquín Gutiérrez Hacha, que luego precisamente trabajé con él, pero me las veía una y otra vez de pequeño, y era mi referencia de eso, y verte los documentales y decir, coño, yo quiero estar ahí. Yo ahí pensé, me acuerdo que hice un clic y dije, hay dos tipos de personas, las que ven documentales y las que los hacen. Dije, yo quiero pertenecer a las que están ahí grabando y esto. Y ahí pues eso lo tenía clarísimo desde muy joven. Cuando a ti te llaman ahora, ya vamos a centrarnos en el tema de naturaleza, para una secuencia, y te dicen, oye, quiero grabar al oso pardo cuando sale de la hibernación, o la osa con los osednos. Has elegido ahí buena secuencia, ¿eh? Claro. Que, de hecho, esto que estás contando mola mucho, y es un contraste muy grande, y es uno de los principales hándicaps cuando tú vas a hacer una secuencia. Y yo que sé, hablas con el agente de medio ambiente de la zona, vas a hacer Imperial, por ejemplo, lo que dices de osos o lobos o lo que fuera. Son secuencias muy complejas, pero claro, cuando tú necesitas ayuda externa, de agentes forestales, de biólogos, de tal, les cuentas que vas a grabar el águila imperial, se piensan que llegas allí un día con el campo, montas, te pones a rodar y ya está, y hacer las maletas y tal. Pero claro, yo también he tenido la suerte de que he trabajado para los mejores documentalistas, entonces no te vale grabar un pájaro y que el locutor esté contando, pues la imperial se reproduce y caza, no sé qué, no. Son las imágenes las que hablan, y luego es el locutor, entonces tú tienes que grabar comportamiento. Cuando tienes que grabar comportamiento, igual se te van, pues, para grabar una secuencia de imperial en el nido o no sé qué, pues te tiras un mes metido en un high, y cada día, si tienes suerte, pues grabas un poquito, luego, claro, tienes que conseguir cuadros distintos para que todo tenga su riqueza de planos. Una secuencia tiene que tener sus planos medios, generales, sobre todo cuando vas a trabajar en cine se pide mucho ese tipo de secuencia abierta donde el animalito está pequeño y tal, entonces necesitas que el animal haga eso que quieres grabar, ese comportamiento concreto, lo haga muchas veces, porque ahí yo casi siempre, o en el 90% de las veces cuando he ido a grabar, estoy yo solo con la cámara, que siempre da la sensación de que hay muchas cámaras grabando la misma actuación, porque son muchos planos distintos. Lo que pasa es que son muchas veces el mismo animal haciéndolo. Claro, igual te lleva un mes. Claro. Un mes, una secuencia de 1 minuto y medio. Claro, eso, las de media. Te vas a grabar lince y quieres hacer el celo de lince, los que son expertos de eso, que hay gente muy experta en esto, sabe lo difícil que es conseguir un apareamiento o una cópula o lo que sea, la época de celo, del llamamiento del macho a la hembra y todo esto. Son comportamientos complicadísimos que te puedes tirar 3 años para conseguir una secuencia que merezca la pena, ¿sabes? Que sea especial. Claro, porque al final, o sea, cuando te contratan a ti para una secuencia, o sea, toda la responsabilidad y toda la inversión
tanto económico que haga la productora o el director o más o menos como vayan. O sea, a ti te contratan, una secuencia puede costar una pasta y toda esa responsabilidad recae en ti, ¿no? En ese momento. Como en el delantero que mete gol. Hay mucha peña currando detrás para que tú resuelvas. Y es una de las cosas que cogen esta profesión, le quitan toda la parte bonita y romántica y tal, y te ponen los pies en la tierra y te dice, pues eso, te mete una presión salvaje. O sea, yo no la conocía antes de esto, que es, dependiendo, pero bueno, cuando te contrata una productora grande que dice, mira, llevamos diseñando este documental de 1 hora y media, llevamos diseñándolo 2 años, buscando la financiación, creando equipo, buscando localizaciones, no sé qué, y claro, es que hay mucha gente detrás de un documental, de gente que no se ve, y cuando tú llegas a grabar tu secuencia, te dicen, pues tienes aquí 2 meses para conseguir un lince, por ejemplo. Claro, ¿qué es lo que te pasa? Que puede ser que en 2 meses no veas un puto lince, porque eso pasa. Entonces, eso pasa y pasa muchas veces. Entonces, ¿cómo consigues y desarrollas? Son habilidades absolutamente externas a la grabación, el cómo conocer el terreno, tener los contactos, conocer la especie, conocer comportamiento, que te facilitan mucho el éxito de la secuencia. Porque tú no puedes llegar a la productora y decirle, no, mira, que yo no... Claro, pero o sea, sí que el 100% depende a lo mejor un poco de ti, pero luego también el otro 100% depende del animal, porque hay muchos mitos de lo que pasaba con Félix Rodríguez de la Fuente, a lo mejor de no, es que los lobos los tenía como, que eso a lo mejor habrá parte de mito, parte de verdad, parte de tal, habrá gente, y hay casos de gente que tiene ciertos animales para asegurarse esas secuencias, pero cuando estás grabando un bicho que es 100% salvaje, o sea, tú puedes prepararlo todo muy mucho, pero habrá comportamientos que no se den, o a lo mejor incluso ahora con el tema del cambio climático, comportamientos que se den antes o después, porque yo por ejemplo lo noto mucho en la finca con las grullas. O sea, ha habido años que a lo mejor tienen que estar viniendo ya para octubre, sí, pero hace 2 años, por ejemplo, hasta noviembre no empezaron a venir porque como que se retrasan ciertas cosas. Entonces, todo eso como que tú te lo tienes que tener claro y mascado. A ver, por lo general los directores entienden, las productoras entienden y por lo general se entiende. Es muy raro que tú con conocimientos, y además tú te comprometes cuando te ofrece la secuencia, tú te comprometes, explicas cómo lo vas a hacer, explicas el procedimiento y más o menos barajan la probabilidad de éxito. Pero sí que son conscientes, pero nunca lo van a decir. La presión ellos te la dejan toda en tu mano y eso es un poco la parte desagradable. O sea, yo he estado noches sin dormir, de decir, es que esto lo tengo que entregar, tengo el disco duro vacío, tenía 30 días, estoy al día 20 y aquí no ha pasado nada. Y tienes que tomar decisiones de cambio de estrategia, cambio de localizaciones, deshacer todo el trabajo que has hecho para volver. O sea, toda esa parte es la parte más que tiene más presión, también le da un poquito de encanto a esto, pero lo diferencia mucho también de la gente que hace esto de manera lúdica. Porque hay mucha gente que se dedica a salir al campo a grabar, se hacen sus fotos, vuelven a casa, no tienen el material, pues estupendo, han pasado un día en el campo maravilloso. Y eso también es lo que hace que desde fuera se romantice mucho este mundo. Yo creo que esto es uno de los, bueno, no problemas, pero sí que es una de las cosas que veo yo, que me estoy dando cuenta un poco ahora, porque ahora también estoy viendo como muchos vídeos de temas de fotógrafos de naturaleza y tal. Por ejemplo, otro día vi uno que se va con los perros a hacer fotos a animales, entonces es un poco como que sí, te explota la cabeza de, bueno, claro, te vas de paseo con tus perros y si de casualidad pillas algo, vale, pero yo creo que esto está como muy romantizado de, joder, es que tu curro es viajar por el mundo, pero que todos pensamos que tu curro es, te coges la cámara, te llaman, oye, que te tienes que ir a Marruecos a hacerle una foto a la víbora no sé qué, y es como un paseo. Entonces yo creo que no es tan bonito, ¿no? O sea, como que la parte esta de pasar días en un hike, lo normalizas, al final estás todo el día viendo animales y todo el día en entornos salvajes y tal, y al final normalizas, no te provoca esa sensación cuando ves un águila imperial que dices te ha atravesado el alma. Sabes que mucha gente, pues claro, cuando lo ves la primera vez te genera mucha emoción, pero luego es verdad que lo normalizas y luego cuando estás trabajando
no estás ahí. O sea, yo no soy consciente de que tengo el animal delante, porque yo estoy pensando el foco en el ojo, si va a venir hacia cámara, porque todo se hace con foco manual. Si el bicho te va a venir a cámara, pues ir regulando el foco, si se va, hacia dónde se va a mover, los seguimientos, que salga perfecto, porque las oportunidades son mínimas, no las puedes desaprovechar, hay que resolver sí o sí. Entonces no estás currando. Sí, pero que ahí no existe el corten. Venga, vuelve. llevaros al águila para allá y... Claro. Pero bueno, no existe eso, pero sí que a lo mejor tú ya tienes tus trucos, ¿no? O sea, Sí. también tendrás tus herramientas para llegar y decir, a ver, como que haces un análisis, sabes que por aquí, bueno, con las cámaras a lo mejor de fototrampeo, o sea que... Sí, pero a ver, ahí hay un tema incluso ético, porque ahí podemos hablar de cómo condicionar los comportamientos de una manera poco invasiva para que sucedan delante de la cámara. Por ejemplo, vamos a rapaces. Ese animal va a cazar ese día, 100%, pero tú quieres que lo haga delante de ti. Entonces, ¿cómo lo consigues? Pues yo principalmente, cuando tengo que grabar sobre todo rapaces en especial protección como la Imperial o la Real, por lo general tienen programas de alimentación suplementaria. Es decir, les ponen, hay cercados enormes donde meten conejo, porque las poblaciones de conejos son muy variables, sobre todo en época de cría para las rapaces, pues necesitan tener alimentación sí o sí para que los pollos tengan éxito. Entonces intento apoyar en ellos, porque sé que eso es un punto caliente donde el águila va a ir a cazar todos esos días. Claro, pero ahí encima cuentas con que el conejo en ese momento vaya a esa zona y que justo o sea, que ya no cuentas solo con la variable de un animal, o sea, cuentas con la variable de dos animales, sí, pero es verdad que cuando tú te metes, o sea, los cercados de alimentación suplementaria que meten los programas de Live, de la Imperial o lo que sea, son cercados muy grandes, muy naturalizados en el campo, y los conejos son domésticos, parecen salvajes o lo que sea. Yo en ese momento para la secuencia les digo, por favor, si vais a meter 15 conejos que tengan pelaje de salvaje, que tengan tal, entonces ahí aprovechas para hacer las cazas. Entonces al final aprovechas ya como la manera de condicionar al comportamiento animal que ya se está haciendo con otros fines. Entonces tú te aprovechas y te metes ahí. Pero claro, eso te pasa en muy contadas ocasiones. El lince también les meten cercados de alimentación suplementaria, pero por lo general te caza en el campo. Entonces tú tienes que saber dónde tienen los cazaderos, dónde suele cazar, prados que haya mucho conejo, probar a ver si hay éxito ahí, y al final pues igual te caza detrás de la cámara y no lo has visto. Entonces es intento tras intento hasta que consigues. Pero sí, ¿cómo es esto? Cada maestrillo tiene su librillo. Su librillo. Pues eso, al final vas desarrollando técnicas y consigues, o por lo menos sabes manejar cuando tú entras en una secuencia, qué probabilidad de éxito tienes, qué capacidad tienes tú de intervenir sin hacer cosas extremas, porque es lo que te decía, es un tema ético, porque al final qué valor tiene la imagen, o a cambio de qué vas a conseguir la imagen de una carroñada de buitres, de estar cebando, matando animales para cebar un sitio, para qué tal. Al final esas cosas siempre se intenta pues tener un equilibrio. Pues lo que te decía, coges un pastor que tiene muchas ovejas que se le van muriendo, pues en lugar de dejarlas en el campo abandonadas, pues intentas ponerlas en un sitio, y se aprovechan ese tipo de situaciones para atajar un poco y conseguir. Claro, o sea, tú ahora mismo en tu cabeza tienes que tener una enciclopedia, ¿no? Tienes que ser como la Encarta de los animales. Pero claro, cuando a lo mejor podemos pensar en animales de la península, que para nosotros como que sea un poco todo más normal, que bueno, que yo me estoy dando cuenta que hay infinidad de bichos aquí que no conocemos, pero ya encima cuando te contratan para un clima más extremo que no es el tuyo, un animal que a lo mejor no es tan habitual como tener trato, a lo mejor pues las rapaces de aquí, dices, vale, pero cuando tienes que ir a grabarte una rana a Costa Rica o a Panamá o historias así, también tú tienes que estudiar, ¿no? Antes de irte, porque además ahí no te puedes, no creo, ¿no? Que te digan, oye, venga, pues te vas 4 meses allí, estás ahí, haces tu periodo de adaptación, vas conociendo, o sea... Vas siempre con el tiempo apretado y el tiempo justo es ese.
Claro, ahí dices un poco, te refieres a cómo conocer otros Claro, ecosistemas, otras especies que nunca... Claro, tú te tienes que preparar, ¿no? O sea, un poco Hay- al clima al que vas, Claro, hay dos a... tipos de preparación, que es la preparación física, que eso yo creo que sí he tenido la suerte de, lo que te decía, yo empecé haciendo mucho deporte de montaña, entonces eso me ha dado una versatilidad brutal, porque te sé hacer un rappel a 80 metros en no sé dónde, o subir a un árbol a montar una plataforma, o te sé bajar a 15 metros o a 20 a grabar tal, debajo del agua. Entonces he tenido esa suerte y esa versatilidad de haber, antes o durante el trabajo, viajar mucho, hacer muchos deportes relacionados con la naturaleza y saber desenvolverme en naturaleza, y luego además esa parte técnica de saber llegar en mitad de la selva, no sé dónde, plantar la cámara y grabar al mono no sé qué, pues eso es entrenamiento, y la de veces que fallas, pues no te quiero ni contar. Yo por lo general intento irme antes por mi cuenta a los sitios, lo hacía antes, todo cuando empecé a hacer un poco cosas más internacionales para otras productoras que no eran de España, pues ya había viajado mucho, pero intentar irme un poquito antes para no fallar, porque... Claro, por eso que son entornos que no son habituales y yo creo que a mí eso me parece como una complicación añadida, el estar fuera de tu entorno, Claro, ¿sabes? que O no sea, estás en un estudio, vete a grabar rebecos allá a picos de Europa, que te mueres. Bueno, te mueres, quiero decir, en una secuencia, no hagas sacar 4 imágenes. Además, las quieres sacar en las condiciones más extremas, que es un poco lo más atractivo visualmente para la secuencia. Pues métete en nevadas, métete en lluvias, métete vientos. podemos decir que eres biólogo, porque tienes tu parte, ¿no?, de formarte del comportamiento de las especies que vas a grabar, Bueno, con todos los respetos de los biólogos. la parte de cámara y luego aparte tu preparación física, o sea que Claro, para que es mí, invertir casi el 90% de tu tiempo para tu profesión. O sea, claro, te tiene que gustar. O sea, yo nunca me planteé saber montar un rappel para saber grabar. A mí me encantaba escalar, me encanta subir y trepar y en la montaña, y ahí aprendes. O como, no sé, incluso he grabado secuencias desde parapente. Pues ¿por qué? Porque me gustaba el parapente, me iba a volar y me decía tal, pues es un recurso más, saber bucear. Todos estos son recursos. Para mí, cuando te quieres dedicar a esto, es muy bonito ser conocedor de muchos campos, lo que tú dices, y es verdad que yo de la parte animal hay muchísima gente que sabe muchísimo de esto, pero es verdad que yo sé de los animales que tengo que grabar. Y soy así de práctico, porque si no sería incapaz de saber hacerlo todo. Y yo me baso mucho en científicos de campo, biólogos, pues siempre, y es una parte preciosa de esta profesión, que estás en contacto palpando realmente con investigadores que llevan 20 años estudiando al chotacabras o estudiando la rana dorada de Panamá, o llevan 20 años dedicados a una sola especie. Entonces de repente llegas tú ahí y te empapas, si tienes esa capacidad de esponja, te empapas de unos conocimientos brutales. Es una parte preciosa. ¿ves? Es una de las partes más bonitas cuando te gusta aprender. Creo que es una de las partes más bonitas de tu profesión. Tú lo tienes también, esa parte de que te juntas con alguien. Yo disfruto cada día que estoy, por ejemplo, que quedamos y tal. Me gusta porque aprendo, luego me hablas de cosas súper interesantes, o sea que eso creo que también tiene que ser, para que te guste esto lo tienes que tener, o sea, no creo que haya mucha gente que se dedica a esto que sea simplemente por, a ver, con mi cámara grabo esto. Yo creo que una parte muy bonita es la gente que conoces, la gente de la que te rodeas y las experiencias que te llevas. Sí. Hay para mí una cualidad súper importante, que es saber aprender, que yo creo que eso nos enseña. ¿Cómo aprendes? Simplemente fijándote o sin que haya alguien que te enseñe, me refiero. Tú estás al lado de una persona que sabe y fijándote o haciendo las preguntas adecuadas o tal, aprendes. O como pues esa facilidad de aprender cosas nuevas y ese hambre de aprender cosas nuevas es un valor súper importante. A mí me ha ayudado muchísimo, desde luego, en esta profesión.